Para Byung-Chul Han, la creciente atomización de la sociedad afecta la gestión de los sentimientos. Cada vez se generan menos sentimientos comunitarios. A cambio, predominan los sentimientos pasajeros y las pasiones transitorias, como estados de un individuo aislado en sí mismo. Todo el primer capítulo ahonda en esta morfología narrativa. Cito a continuación. Los ritos transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada a una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. De los rituales es constitutiva para el autor la percepción simbólica. Para Byung-Chul Han, la percepción simbólica es una forma de reconocimiento. Cito a continuación. La percepción simbólica percibe lo duradero. El mundo es liberado de su contingencia y se le otorga una permanencia. En el vacío simbólico se pierden aquellas imágenes y metáforas generadoras de sentido y fundadoras de comunidad que dan estabilidad a la vida. Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Hacen que se pueda celebrar el tiempo igual que se festeja la instalación en un hogar. Para el autor ordenan el tiempo, lo acondicionan. Chul Han, página 6. Para el autor el tiempo, entonces, le falta una armazón firme y segundo, nada le ofrece asidero. Pero en cambio, los rituales dan estabilidad a la vida. Y aquí especifico. Para Hannah Arendt es la durabilidad de las cosas lo que las hace independientes de la existencia del hombre. La actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad. La explicación que le da el autor es en base a la presión de un sistema productivo. La actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad, destruye intencionadamente la duración para producir más y para obligar a consumir más. No es posible demorarse en algo si nos limitamos a gastar y a consumir las cosas. Y esa misma presión para producir desestabiliza la vida eliminando lo duradero que hay en ella. De este modo destruye la durabilidad de la vida por mucho que la vida se prolongue. El smartphone, para Chul Han, carece de mismidad que da estabilidad a la vida. Cita a continuación. Sus contenidos son mediáticos, acaparan continuamente nuestra atención, son cualquier cosa menos idénticos a sí mismos, nos hace sentir adictos y nos obliga a echar mano de él, mientras que de una cosa no deberíamos sentir que nos mete presión. Las prácticas rituales se encargan de que tengamos un trato pulcro y sintonicemos bien no solo con las otras personas, sino también con las cosas. Hoy consumimos no solo las cosas, sino las emociones de las que ellas se revisten. Revestir de emociones la mercancía y su estetización, o sea, darle valor económico a lo estético, están sometidos a la presión para producir. Cuando se consumen emociones, uno no está referido a las cosas, sino a sí mismo. Para el autor se busca la autenticidad emocional. Cito a continuación. Salvar al mundo bebiendo té, dice el eslogan de una empresa de comercio justo. Cambiar el mundo consumiendo, eso sería el final de la revolución. Zapatos o la ropa también deberían ser veganos. A este paso, pronto habrá smartphones veganos. El autor referencia que el vacío simbólico se influencia negativamente del fenómeno del consumo de las emociones, valores, etc. El autor referencia a un sujeto social insertado en un mundo normativo, que monetiza cada valor e impone un ideal en términos del autor, un ideal del rendimiento. Estas formas reflejan el ideal de un sujeto autoproducido en términos del autor que publicita y distribuye a la sociedad. El autor ubica lo negativo de esta forma de vida en su extensa preocupación por la persecución de finalidades individualistas que ésta trae, finalidades del rendimiento que solo sean para satisfacer la continuidad del sistema del consumo. Todo lo anterior va eliminando o desatendiendo cualquier capacidad de abstracción, durabilidad o percepción simbólica alguna. Aquí es cuando el autor resume todo lo anterior de la siguiente manera. El consumo de la emoción intensifica la referencia narcisista a sí mismo. A causa de ello, cada vez se pierde más la referencia al mundo que las cosas tendrían que proporcionar.
La percepción simbólica, que tiene el componente de percibir lo duradero, desaparece cada vez más a favor de una percepción de tipo serial. La percepción serial es extensiva, o sea, ofrece grandes tramos de información a los individuos, pero su profunda carencia está en que la percepción serial nunca descansa, en términos del autor, generando entonces un aplanamiento de la atención. Cito a continuación: la percepción nunca descansa, olvida cómo demorarse en las cosas. El autor define la percepción serial como una captación sucesiva. La captación sucesiva es la alternancia acelerada de imágenes o estímulos. La dependencia de la percepción serial crea para el autor un hábito serial. En síntesis, la percepción serial no es capaz de experimentar la duración. Al ser una captación sucesiva, rápido de lo nuevo, no existe demora, por ende, no existe la experiencia de duración. Podríamos decir que no existe en este caso la experiencia simbólica, ya que si la percepción es una captación sucesiva, no se puede entonces asentar la experiencia de duración o demora. Cito a continuación: frente a las ilusiones de la vida intensa, se trata de pensar sobre otra forma de vida que sea más intensa que el continuo consumir y comunicar. A partir de la cita anterior se puede relacionar que la vida intensa como consumo intenso genera una dinámica individual, para el autor de tipo narcisista, que le omite la capacidad de resonancia. Y aquí me voy a detener un poco. Para el autor, cito a continuación: sin resonancia, uno se ve repelido y se queda aislado en sí mismo. El creciente narcisismo contrarresta la experiencia de la resonancia. La resonancia no es un eco del yo, le es inherente la dimensión de lo distinto. Significa armonía. El autor relaciona la atribución de esta pérdida de resonancia con una crítica a la comunicación digital. Cita a continuación: la comunicación digital consta de cámaras de eco, en las que uno se escucha hablar ante todo a sí mismo. La comunicación digital es manejada predominantemente por las pasiones, propicia una descarga emocional inmediata. Twitter ha demostrado ser un medio emocional. La política que se basa en él es una política emocional. La política es razón y mediación. La razón, que necesita mucho tiempo, retrocede hoy cada vez más frente a las pasiones a corto plazo. El autor en su primer capítulo hace toda una extensión desde el individualismo de un régimen publicitario a sus efectos en la generación de comunidad o comunidades. Cita a continuación: la presión para autoproducirse genera una crisis de la comunidad. Los rituales son procesos narrativos, no permiten ninguna aceleración. Los símbolos están detenidos, las informaciones no. Las informaciones existen en la medida en que circulan. El silencio no significa otra cosa que detención de la comunicación. El aumento de la información y de comunicación promete un incremento de la producción. Así es como la presión para producir se expresa como una presión para comunicar. Y así termina el primer capítulo de la desaparición de los rituales, denominado justamente presión para producir. Si te gusta este tipo de resúmenes, suscríbete y dale like a este video. Adiós.